comercial desde el puerto de Málaga a Granada hacía que la ruta de Málaga a Granada tuviera que ser una de las rutas preferentes. Sin embargo, como les he dicho, esta carretera estuvo en obras durante décadas, transmitiendo siempre al que lo va cruzando una extraña sensación de abandono a quien la iba utilizando, porque no consta que la ruta tuviera un firme adecuado ni concluido, de tal manera que incluso no llega a aparecer, como les he explicado, en los itinerarios principales que durante décadas hacen los viajeros en esta etapa. Esta ruta, que comunicaba el puerto con Granada, hacía Málaga, Vélez-Málaga, Alhama, Almá, Granada, o bien se podía coger la ruta Málaga-Antequera, Peña de los Enamorados, Loja, Venta de la Char, y ahora aquí empezaban a perderse por distintas zonas. Antes de llegar a Granada, muchos llegaban a Santa Fe, y muchos te dicen, no, pero este no es el camino, cogen otro, este no es el camino, o sea que en el entorno hasta Granada había pérdida y se solían, y ya llegaban definitivamente hasta allí. Este es una pintura francesa, de un pintor francés del 19, que refleja ese camino en carruaje desde Granada hasta Málaga. Esta es la ruta desde Granada hasta Málaga. Y aquí tienen Granada, la vista, que con su Alhambra arriba les compensaba de todo. Siempre dicen, pero he llegado a la Alhambra, y les compensaba de todo aquel pesar. Bueno, pues a lo largo de todo, bueno, esta ruta la va a realizar también Josephine de Brickman, cuando ya está empezando ya a desarrollarse los planes de ferrocarril. Hablamos de la segunda mitad del siglo XIX, 1850, y se lo voy a poner como ejemplo, porque esta ruta la seguirán cogiendo los viajeros a voluntad. O sea, pedirán el hacer el camino de Málaga a Granada, atravesando las sierras, por su propia voluntad, por el deseo de vivir la aventura, debido a que los anteriores, todos los viajeros del siglo XVIII, dejan constancia de sus pesares. Y aun cuando se fue instaurando el ferrocarril en Granada desde 1870 en adelante, como verán, siguen escogiendo las rutas de carruajes y mulas. Josephine de Brickman, bueno, en 1850 tampoco había otra manera. Te dice, se podía hacer en diligencia por Antequera, se podía hacer en diligencia por Antequera, que era lo normal, ir en carruaje, o se podía hacer en mula. Muchos extranjeros, como les digo, y en caballo, lo hacen así. Brickman dice, como yo no quería en absoluto ir a Granada con la diligencia y le había consultado a un funcionario público sobre qué carretera tomar menos peligrosa y más agradable, me aconsejó ir por Vélez, Málaga y Alhama y, sobre todo, tomar como guía a Pepe Lanza. Normalmente se toman un guía de la zona que les oriente sobre la orografía y la geografía del camino, y de esa manera deciden personalmente vivir aventura. Y le digo mujeres solas. Josephine de Brickman fue totalmente sola, británica, francesa, y esto empieza a llenarse ya de gente que quiere hacer estos caminos, aun cuando las rutas han mejorado. A pesar de los esfuerzos que se van a hacer, van a quedar muchos, se van a hacer en el 18, en el 19, normalmente volcados a ensanchar las rutas para que pudieran entrar los carruajes. Hay muchas zonas que van a quedar bastante incomunicadas y que entrará el ferrocarril y seguirán en las mismas circunstancias, zonas que no están reformadas, o sea, que no están tratadas por los caminos. Y ahí queda Almería en su inmensidad, todavía llena de viejos caminos y de zonas absolutamente incomunicadas, cuando ya estaba llenándose Andalucía de ferrocarriles. Les dije que el primer trazado de ferrocarril es el que en Andalucía media entre Sevilla y Córdoba, después del puerto del Trocadero a Jerez. Se inaugura en 1859 su estación, la tienen arriba, y ese tramo la unía con Madrid, pero no se concluye el tramo, sino que los viajeros iban haciendo un viaje desigual. Iban en diligencia, empieza desde Aranjuez, etcétera, van cogiéndolo y entonces se van bajando. En Santa Cruz de Mudela la diligencia les conduce hasta Córdoba, en Córdoba cogen el ferrocarril y van combinando distintos medios de transporte. Bien, si nosotros queremos conocer la construcción de la vía, lo mejor que pueden hacer, si tienen interés, es coger el viaje de Isabel II, que hace Andalucía en 1862, una especie de viaje de gran besamanos que hace por las capitales andaluzas y que realmente se hace por una cuestión política, por las revueltas del campo andaluz que se estaban empezando a experimentar en Loja, sobre todo. Y por eso la reina viene un poco pues con su presencia a apaciguar, digamos, los ánimos, ¿no? Bueno, pues la visita de la reina, se montan con ella en el ferrocarril, y verán el recorrido que era. Ella se hacía
Madrid, Getafe, Pinto, Valdemoro, Cienpozuelos, Castilleja, Alcázar de San Juan. Ahí en Alcázar de San Juan se cogía la línea que conducía hacia Andalucía, se entraba en La Mancha, Manzanares, Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, ahí acababa el ferrocarril, se montaban ahí en la diligencia, como hizo Hans Christian Andersen, el escritor de cuentos danés, que se montó en 1862, hizo este recorrido, y llegaban a Córdoba, Córdoba-Sevilla en la ruta. Solo 10 años después, esta ruta ya, en 1872, Edmundo D'Amicis, el escritor italiano que escribe Corazón, el famoso Marco, llegará en tren realizando todo el trazado completo desde Madrid hasta Sevilla. Bien, este sería un poco el recorrido de esta ruta. En octubre se inaugurará el enlace con Cádiz. Aquí empieza ya en octubre de 1861, años después, ya desde Sevilla se continúa esa unión con Cádiz, siguiendo, como les digo, la tradición de ese antiguo camino de posta. Y ahora este sería pues, una vista del tren que conduce hasta Cádiz y la estación de Dos Hermanas, una de las paradas en la despedida del tren. Y aquí tienen a 2 de los primeros usuarios de la ruta. Concretamente, esta ruta la cogerá la emperatriz Isabel de Austria meses después de su inauguración, en el año 1800. Se inaugura en octubre y ella viene en mayo de 1862. No ha llegado ni un año cuando la coge. Y después será en septiembre de ese mismo año Hans Christian Andersen, el de cuento, el que la toma. Si empezamos a mirar y a buscar los escritores que cogieron estos trenes, nos asombraríamos de la cantidad de viajeros, de grandes figuras del arte y de la literatura y de la historia en general, que fueron usuarios de esta ruta. Y ahora vendría, pues les hablaré un poco de lo que es el Ronda, ya mucho más brevemente. Este es el ferrocarril que cogió la reina Isabel. Este es el tren en el que se montó la reina Isabel para recorrer, para hacer su viaje hacia Andalucía. Les voy a abrir un poco del camino ya hacia Málaga. Málaga precisamente aprovecha la visita de la reina Isabel en 1862 para inaugurar su estación de ferrocarriles. Una estación de ferrocarriles que alcanzará Córdoba, empieza el proceso de construcción en 1865. Toda la ruta de Córdoba, quizá la más interesante por esos caminos antiguos que les he hablado, son precisamente las rutas que van desde Cádiz hasta Málaga, hacia ese puerto de Málaga. En ese camino que empieza ese proceso de construcción de ferrocarriles, Algeciras será un punto importantísimo, porque Algeciras se convertirá en una de las grandes rutas o nudos o puntos ferroviarios de arranque hacia las comunicaciones con Andalucía Oriental. Ya explicó el profesor Pérez Mulé ayer también cómo desde Algeciras se pretendió hacer frente a Gibraltar como puerto importante de entrada de extranjeros, lo explicó ayer, pues desde un punto ferroviario, y además son precisamente los ingleses los que comienzan la construcción de los ferrocarriles en Algeciras. Desde Algeciras comenzará el proceso de viarios, de ferrocarriles, sobre toda la serranía de Cádiz y sobre todo de Málaga. Y una cosa que, bueno, conducirían hasta Bobadilla, que sería la gran encrucijada de caminos que llevan pues, hasta Granada y que llevarán hasta Málaga a través del ferrocarril. Esta ruta, solamente le voy a decir una cosa, es importante porque tiene Ronda en el camino, en la mitad del camino. Y es muy interesante porque Ronda, no tengo tiempo para explicar mucho, pero Ronda es muy interesante porque hará unos esfuerzos impresionantes toda su vida por dejar de ser solo pintoresca. Es decir, ella, no sé, voy a explicarlo un poco mejor, hará unos esfuerzos grandísimos porque se le construye un puente para que sus proyectos, las autoridades, las familias, sus proyectos no queden reducidos solamente a esos proyectos que se abandonaban en el 18 y se le construirá el gran puente en el 18. Cuando ve que desde Algeciras se está empezando a abrir las grandes sierras con el ferrocarril y que van a Bobadilla, dice, nosotros queremos el ferrocarril, aunque no pueda llegar, que nos lo pongan hasta donde llegue. Y lo conseguirán. Conseguirán que en 1800... Y para eso pues harán una buena estación, un gran paseo que conducirá a uno de los mejores hoteles de la serranía. En fin, prepararán aquello para la acogida de forasteros y después de turistas de una forma importante. Y ese proyecto tiene una fecha, que es 1878. Aprovechando esas obras, como les digo, se inaugura, que empiezan en Algeciras, inaugurarán su propia estación, que la conducirán hasta Bobadilla y de allí a España, al resto de salidas hacia el resto de España o hacia el puerto de Algeciras, perfectamente, como ven, comunicada. Y aquellos caminos que todavía siguen mucho haciendo en mula, por ejemplo, Andersen Nexo, lo tienen ahí, otro de los grandes escritores daneses,
Les voy a leer un fragmento. Lo recorre en ferrocarril 2 años después. Y la descripción que se hace de ese paisaje, que había sido el compañero habitual y que ahora desde el tren se ve desde otra perspectiva, es este. Dice: